La pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? Después de los acontecimientos que hemos vivido en el país, pero principalmente aquí en Jalisco, en varios municipios, todos los actos de violencia, las detenciones, los muertos y todo lo que ya sabemos, la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? ¿Vamos a seguir con lo mismo? Bueno, pues como decimos en Cambios cada semana, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. ¿Qué cambios necesitamos? A eso vamos. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Después del 22 de febrero, una fecha que seguramente se nos va a quedar. Habrá algún día que digamos, ¿qué estabas haciendo aquel domingo 22 de febrero? Bueno, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Luis Carlos Sainz? Gusto saludarte, Leo, a los compañeros del panel. ¿Qué va a pasar? Pues yo veo una estructura sólida de esta organización criminal, una estructura que desde luego va a tener algunos cambios, pero en esencia va a continuar, digamos, el control de la marca por parte de la familia que es la dueña del cártel, ¿no? Y que esa designación de quién va a ser el sucesor va a venir directamente de ellos, de los González Valencia. Rodolfo. Pues yo creo que ha sido desde sus inicios un negocio familiar donde interviene pues, los cuñados, la esposa, la hija, los hijos. No creo que vaya a haber mucho pleito entre ellos, aunque no faltará alguien que se levante la cabeza y quiera, o levante la mano y quiera ser el sucesor. Pero pues yo creo que sí va a haber algunas muertes, enfrentamientos, más de las que ya ha habido, pero sobre todo porque ellos se han distinguido por la violencia, ¿no? Por aplicar la violencia. Pero tienen muchas propiedades, muchos intereses, son dueños de gran parte de zonas exclusivísimas de la ciudad, ¿no? Como parte de Andares, parte de Puerta de Hierro, en fin, donde han invertido sus... Y como es familia, pues obvio que van a estar muy unidos contra quien se quiera levantar. Así lo veo. Arturo. Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene a su vez, varias derivaciones. La primera a la que se han referido mis colegas, ¿qué va a pasar dentro de esa organización? Pienso que el gobierno tiene información de inteligencia más o menos clara de qué es lo que puede pasar ahí. Tienen identificados a diferentes personajes que pueden, digamos, conservar esta estructura. Del acuerdo interno de ellos va a depender la estabilidad del Estado. ¿Y hasta qué punto esta estabilidad está en estos momentos en juego? Porque parece que no está pasando nada. Parece. Pareciera que ya hay acuerdos adentro y acuerdos en las relaciones que tienen pues con algún tipo de autoridad, ¿no? De los tres niveles de gobierno. Y esto ha hecho que se mantenga al menos esta como especie de tregua que probablemente tenga que ver con los funerales, con la ceremonia que todos vimos y que pues no sabemos realmente pues qué haya pasado, ¿no? Porque no conocemos ni siquiera una fotografía del personaje ya sin vida o cómo era en la actualidad. Y muchas dudas que quedan, ¿no? Pero por lo pronto pareciera una tregua. Sí, muchas dudas. O sea, tuvimos más imágenes de los personajes que pues han abatido, como dicen ahora, en Irán, que pues de los personajes que han abatido, como dicen ahora, en todos estos enfrentamientos, ¿no?
¿Y les queda duda a algunos de ustedes de si murió o no murió, si era o no era? Pues cuando menos a mí no me consta que haya muerto. No tengo los elementos suficientes para señalar que murió. Circuló por ahí una acta de defunción que la verdad a mí no me dice nada absolutamente, que no la veo yo como un acta de defunción bien levantada por el oficial del registro civil. Yo nunca había visto una acta de defunción que señalara que murió por un balazo en el costado o en tal parte. Sí, sí. Generalmente esas son causas, sí, de la muerte, pero esa causa inicial provoca otros problemas, ¿no? Sí, normalmente es En el organismo. ataque cardíaco y producto de no sé qué, ¿no? Sí, exactamente, generalmente. Arma de fuego disparada abajo y arriba y no sé qué, ¿no? Sí, eso es un parte médico, el acta. En realidad no tiene los elementos, a no ser que así las hagan allá en Michoacán, ¿verdad? Tan acostumbrados a muertes así violentas, ¿verdad? No, y además en esa acta de defunción se señala que murió en Tapalpa, Sí, no exactamente. en el traslado como nos habían dicho. Exactamente, cuando se supone que fue en el vuelo, ¿no? En el aire. Ujú. Así es que depende de las coordenadas donde haya muerto para saber en qué parte del país en realidad murió, en qué estado. Si fue aquí o fue en Michoacán o fue más cerca de la Ciudad de México. Bueno, ¿cuál es el significado de todo esto que estamos viendo? ¿Cómo lo interpretas tú, todo esto? En relación a este suceso, bueno, en mi punto de vista, este personaje era un objetivo muy, muy claro del gobierno estadounidense. De alguna manera, pienso que para el informe de este señor Trump estaba muy cerca. No sé hasta qué punto se negoció ese acuerdo, si es que lo hubo o no, pero el caso es que satisface una necesidad de comunicación política, tanto del gobierno de los Estados Unidos como de nuestro gobierno, en el sentido de que se está luchando contra el narcotráfico, y de hecho vimos en el informe de Trump a la nación cómo él se atribuyó la captura de este individuo, ¿no? Sí, cuando nos damos cuenta un poquito como después, tú fuiste de los reporteros que estuviste ahí en Tapalpa. ¿Qué viste ahí? Pues muy poca violencia. O sea, la verdad, no pude ingresar hasta la cabaña donde supuestamente estaba este personaje. Entré hasta cierta parte, pero no se veía nada de violencia, no había resguardo del lugar por parte de autoridades policiales militares. Nos salimos de ahí para caminar por otra brecha con rumbo hacia estas otras cabañas que se supone que estaban designadas por el Departamento del Tesoro desde 2020 y estaban funcionando. Ahí había 15 casquillos agrupados en un solo lugar, otros 3 casquillos en otro lugar, alguna mancha de sangre, todas las cabañas revueltas, abiertas, y tampoco no estaban resguardadas por autoridad alguna. Me parece que lo que encontraron los compañeros periodistas de medios nacionales que llegaron muy temprano al día siguiente, se quedó ahí para que lo vieran. O sea, si eran evidencias, ¿por qué no las colectaron? Porque sí levantaron el acta de inicio de carpeta de investigación. Encontramos algunas hojas rotas de la Fiscalía General de la República por ahí tiradas y pues denotan que ahí hicieron el acta y que hubo peritos. ¿Por qué no estaban colectados los casquillos? ¿Por qué no se llevaron la presunta narconómina o las hojitas esas que encontraron? Y algunas otras cuestiones que había en la cabaña original y en el otro fraccionamiento de la Loma. A mí lo que me llamó la atención es que no había ningún arma. No había armas. ¿No? Y de la cantidad de personas que dicen que fallecieron, pues son muy pocas, ¿no? Para
una persona que se supone que tenía una gran escolta, que incluso en el otro fraccionamiento se supone que ahí era su campamento para salir al apoyo, y que hubo muchos balazos y que duraron mucho tiempo. La gente los escuchó hasta Tapalpa, la gente que vive en las partes altas lo oyó más, pero la cantidad de muertos es ridícula, ¿no? 4 en tierra y 3 presuntamente durante el traslado a la Ciudad de México. Bueno, hay muchos, obviamente también hay muchos temas que tienen que ver con todo este tipo de situaciones y de alguna manera, para tratarlo de un poco de hacer un contexto, ¿cómo es posible que alguien de ese pueda llegar a tener tanto poder? Bueno, el señor Mencho, como le dicen por ahí algunos, Nemesio Ceguera Cervantes, empezó desde muy joven. Y obvio, no empezó a delinquir aquí en México, sino en Estados Unidos. Pero cuando vino, yo creo que tenía ciertas cualidades para atraer a los policías, porque prácticamente fue formación policíaca. Él se creció muchísimo durante el sexenio de Emilio González Márquez. Y no digo que Emilio haya estado con él, sino que simplemente la gente que lo apoyaba, pues sí estaba muy cerca del gobernador, ¿no? Yo señalaba en algún momento también a Luis Carlos, a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, que le fue permitiendo que creciera, ¿verdad? Y llegó el momento en que él tomó tanto poder que él ordenaba a los encargados de la vigilancia, ¿no? Recordemos aquel audio que anda por ahí en internet, ¿no? Donde le habla él que era Delta 1. Delta 1, sería. Delta 1. Y le dice, soy Mencho. Le dice, ¿sabes qué? Me están molestando, en otras palabras, aquí tus hijos de esto y de esto otro, ¿no? Que andan por acá, en la sierra. Bájamelos inmediatamente o te los voy a matar a todos. Y a ti te voy a cortar la cabeza y no sé qué tanto. Y el jefe policíaco le contesta, sí, señor, sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo no, señor? Yo los bajo, sí, sí. Es más, luego nos hablamos. No me cuelgues, no me cuelgues. Y digo, y se ve la autoridad que el señor tenía. Y estamos hablando de hace 15 años, aproximadamente, ¿no? Entonces, claro que fue creciendo. Empezó aquí... Michoacán, Jalisco, empezó a crecer República Mexicana y se fue, ¿no? América Latina y se fue hasta Europa, Asia. O sea, creció mundialmente gracias a los operativos que de alguna forma, digamos, encerraron al cártel de Sinaloa, ¿verdad? Que era el que le hacía la competencia. Y ya acabados casi por completo los Arellano Félix y todos los demás que han ido quedando atrás, ¿verdad? Que se han concretado a las extorsiones, a los secuestros, a otras cosas, ¿verdad? Pero este señor abarcaba de todo, ¿verdad? Hasta el huachicol. Sí, esto de alguna manera era muy diverso, sus delitos eran muy diversos, ¿no? De todo tipo de índole, ¿no? Sí, y contaba con todo un equipo administrativo, ¿no? Para las inversiones, para lavado de dinero, para todo eso, ¿no? Que son sus cuñados, los Queens. Bueno, pues como pueden ver, estamos hablando de una situación que no se puede quedar nada más como archivada, como una efeméride más, como un día negro, como un domingo inolvidable, sino qué cambios se necesitan, porque esto, pues a ver cómo nos va. Bueno, decían que pues este tipo de grupos, como sea, pues van a permanecer o van a continuar a lo mejor de otra manera. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido, Arturo? ¿Crees que vaya a haber cambios en esa estructura? Bueno,
Si, como iniciaste el programa diciendo, si vamos a seguir haciendo lo mismo, pues seguramente no va a haber ninguno. Pero creo que eso es precisamente lo que el gobierno debe empezar a hacer. Hay cosas que no podemos dejar de hacer, que no podemos evitar. Es el tráfico de drogas, porque ese tráfico tiene un incentivo muy poderoso que es la demanda. Y tiene una contrapartida que lo que favorece el florecimiento de este mercado, que es la prohibición. Eso definitivamente en el corto plazo no es un escenario previsible, al menos para esta... O sea, el consumo va a continuar, pase lo que... Y la demanda y la prohibición. Pero lo que sí creo que podría el gobierno federal aspirar a controlar es el carácter predatorio de esta organización, porque sus actividades rebasan ya con mucho, y eso tiene que ver también con el modelo de franquicias que utiliza esta organización, que dejan en manos de otros subórganos el control de ciertos territorios, pero a su vez ellos llevan, digamos, ganancias adicionales, como son el cobro de piso, la extorsión, todo ese tipo de cosas, que es donde, desde mi perspectiva, debería existir una política pública para limitar esas actividades que son las que causan mayor daño social, de una parte. Y por otra, hay una herida muy lacerante en la sociedad jalisciense y en todo México, que es nuestros desaparecidos, que creo que esa es otra esfera que no debe dejar de observarse. Yo creo que el gobierno actual, el gobierno estatal, en lugar de negar eso, bueno, ha decidido enfrentarlo con las políticas que está tomando. Pero yo no veo que a la par exista una política federal que tienda a coadyuvar a que este fenómeno se evite. Mucho tiene que ver con presupuesto, por ejemplo. El sexenio pasado prometieron centros regionales forenses, porque ese es otro problema que tenemos. ¿Cómo identificamos tanto cadáver? Sí, claro. Y a partir de ahí se desencadenan, lo vimos aquí, cadáveres paseando en Jalisco en un tráiler porque no hay dónde ponerlos. Bueno, esa es una problemática que en mi punto de vista también el Estado debería diseñar una política para atender ese fenómeno. Por ejemplo, el tema del reclutamiento también. Prácticamente no se ha hecho nada más que algunas medidas, a lo mejor de vigilancia, pero el tema reclutamiento sigue vigente. No. Bueno, ese es un ejemplo de políticas colaterales al fenómeno que estaríamos en posibilidad de hacer. Bueno, pienso yo el Estado mexicano, desde luego nosotros, pues, al menos yo donde estoy, pues me dedico a estudiar el fenómeno desde otra perspectiva. Sí, pero aquí un poco lo que vivimos el domingo, aunque ya habíamos tenido eventos semejantes, inclusive en uno de esos eventos se decía que había sido detenido este personaje, pues la realidad es que lo que vivimos el domingo no lo habíamos vivido en otras ocasiones, ¿no? Pues ahí, a diferencia de otros asuntos que hablábamos de que hay una actuación reactiva de parte de las autoridades a muchos fenómenos, no hay la prevención. Ahora resulta increíble que había un plan A, que era el operativo para ir por esta persona, pero no había un plan B para acotar lo que ya sabían que iba a pasar. A lo mejor no esperaban que ocurriera de esta forma, pero de que iba a haber bloqueos, vehículos incendiados, violencia, y se podía poner en riesgo a la ciudadanía, eso obviamente lo sabían. Entonces resulta increíble que, si bien no comparten la información sensible con autoridades estatales y municipales por la propia filtración o infiltración que puede haber en estos gobiernos, pues ¿qué pasó con la reacción, con el plan B? ¿No había un plan B?
Y eso siento que fue muy irresponsable en esa parte del gobierno federal. Sí, y no solamente es eso, sino que además, pues no sé cómo lo pinten ustedes, pero pues cuando vemos estas escenas, no solamente aquí en Jalisco, sino en buena parte del país, cuando vemos que es un operativo pues prácticamente simultáneo en muchos de estos acontecimientos, y dicho también de otra manera, directo, o sea, ciertas tiendas de conveniencia, no todas, un solo tipo de banco, el Banco Bienestar, cierto tipo de vehículos, cierto tipo de lugares, que al mismo tiempo dejan libre algunos otros eventos. Por ejemplo, en Puerto Vallarta no tocaron las instalaciones turísticas y una serie de situaciones. ¿Esto cómo se debe de calificar? ¿Como terrorismo, como terror? ¿Cómo lo califican ustedes? Pues desde el momento en que la respuesta de este grupo delictivo fue a un operativo de la autoridad, desde ese momento ya se puede empezar a tomar como terrorismo, porque el terrorismo es cuando por medio de la violencia, utilizando ya sea químicos, utilizando fuego, utilizando todo lo que aterrorice, lo que atemorice a la gente, pues digamos, se configura el delito de terrorismo, aunque el gobierno federal no lo reconozca, ¿no? Porque no quieren darle la razón al presidente de Estados Unidos de que los cárteles son terroristas, ¿no? Pero simplemente, si están destruyendo un puente en Puerto Vallarta con dinamita, ya ves que al día siguiente explotó la dinamita que habían dejado ahí, pues es señal de que sí hay terrorismo, porque se trata de convencer o de obligar al gobierno a hacer algo. Ellos, los delincuentes, estaban en la idea de que el Mencho estaba vivo y querían que se lo regresaran. Ellos decían, si no lo regresan, vamos a tomar medidas más drásticas, ¿no? Entonces, al menos yo vi mucha gente que estaba aterrorizada, ¿verdad? En mi colonia, todos los negocios estaban cerrados, todos los negocios se cerraron antes de las 12 del día. No había gente en la calle, nada, absolutamente. Entonces, quería uno comprar cualquier cosa, no se reían de uno, ¿no? Oye, ¿qué negocio estará abierto? No, pues ninguno. Y si acaso alguno se aventuró a estar abierto, estaba a la mitad de la cortina y la gente entrando, pues, disimuladamente, veían que no hubiera nadie cerca por el temor, pues, de que fueran a quemarle su negocio. Y que también, pues, no había ninguna seguridad de seguridad. No hubo... O sea, no había seguridad, en pocas palabras, ¿no? Así que hagan lo que quieran. No hubo patrullaje policíaco en ningún lado. Leí al día siguiente por ahí que decían que la respuesta de las autoridades, que no sé qué, ¿no? ¿Cuáles? Pues heroicos los bomberos que fueron a apagar los Como camiones siempre. y lo que sea, ¿no? Pero los demás no. La autoridad no estuvo en la calle hasta que ya estaban seguros de que no iba a pasar nada. Entonces, si ellos no tienen seguridad para estar en la calle, pues menos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú ese momento? O sea, ¿cómo lo calificamos de terror, terrorismo? Porque ahora sí que nos quedamos ciscados, ¿no? Bueno, yo, mi opinión es que esas conductas no responden a las convenciones internacionales contra el terrorismo. Hay que recordar que el terrorismo y las convenciones que se firmaron en los años 70 obedecían un contexto muy específico, que es fundamentalmente las acciones de reivindicación política por medio del chantaje o la extorsión hacia los órganos de gobierno. Creo que sí, que en un sentido coloquial, pues los habitantes del Estado no van a satisfacerse con una opinión técnica sobre lo que es el terrorismo, ¿no? Creo que estas acciones causan un pánico social, eso sí creo que ocurre. Pero si fuera un terrorismo habría que tipificarlo jurídicamente como tal y eso escala el conflicto
a un escenario totalmente inimaginable. Sí, donde de alguna manera estaremos hablando de un poder político como tal, ¿no? En algún futuro, ¿no? Como ha sucedido en otros países, ¿no? En mismo Colombia, en España y en otros lugares, ¿no? O sea, darles una razón de existencia política, ¿no? En algún momento dado, ¿no? Así lo entendemos desde el punto de vista técnico, ¿no? Sí, ahora, si me das oportunidad, me quedé con ganas de comentar algo en relación a lo que sucedió ese 26 de febrero. 22 de febrero. Perdón, bueno, 22. Si quieres, ahorita lo dejamos porque es importante que de alguna manera nosotros recuperemos pues un poco la actividad normal. Entendemos que ya pasamos por diferentes etapas, entendemos que de alguna manera pues ya la reactivación está presente y entendemos también que esto pues se quedará como qué, como un día negro para recordar o como qué. Lo que sí sé es que urgen cambios. Bueno, nos decías que te quedaste con algo pendiente de Sí, ti. algo muy breve. Bueno, fue evidente la sorpresa para nuestras autoridades. ¿No sabían? No sabían, y más que evidente la ausencia de un protocolo de reacción para estos casos que es previsible que ocurran. Pero hay otro fenómeno que a mí me pareció y que no tenía justificación, que es la ausencia de una política de comunicación pública del gobierno federal. El gobierno del estado, como sea el gobernador, salió a hablar, pero los ciudadanos sustituimos la información porque empezamos a comunicarnos entre nosotros. Eso es bueno en cierta manera, pero también es malo porque empieza a construirse una verdad que no existe. Sí, Empiezan una verdad alterna. Exactamente. Entonces creo que esa es otra lección, porque a mí me pareció muy extraño, sobre todo la reacción del gobierno federal. O sea, parecía una reacción de, pues, no pasó gran cosa, en fin, ¿no? Eso fue a lo que a mí me llamó la atención. Y creo que faltó una política pública de comunicación, pues, para saber nosotros, pues, qué estaba pasando. Sí. Yo estaba en un albergue de perros, empecé a ver qué marcas de croquetas había porque no sabía cuánto iba a durar en ese lugar, por ejemplo. Sí, o sea, no sabíamos y sobre todo por insistir, esto no solamente fue en Jalisco, fue en varios lugares del país y que esta organización de este despliegue de violencia, como se quiera calificar, pues la contención no se vio en ese nivel, por lo menos con las fuerzas federales, ¿no? Sí, que era lo que decía, ¿dónde está el plan B si sabían que eso iba a tronar? Porque tuvimos un evento anterior, han de recordar también con bloqueos que se registró hace, yo creo que 2, 3 años por la carretera Saltillo, donde se demostró ese músculo que a través de un simple mensaje, a través de pues estas mensajerías instantáneas, sale gente de cualquier parte a cometer este tipo de hechos, ¿no? Delictivos, vandálicos y bueno, pues hasta con esos tintes de que pudiese la gente decir, sí, son terroristas, ¿no? Y desafortunadamente las policías se les guardaron. En el caso de la policía de Zapopan, que es en el territorio que yo anduve reporteando, la avenida López Mateos, pues desierta como nunca. Pero dices, pues va a pasar una patrulla. Ahorita que me ven aquí que estoy en el Banco del Bienestar, van a llegar a preguntarme qué estoy haciendo aquí, porque yo fui a ver si ese banco de Pinar de la Calma lo habían quemado. Y no había presencia policial alguna. Entonces los tomó de sorpresa a los municipales, a los estatales. Pero ¿qué pasó con el plan B? Porque también se supone que hay tropas aquí de Guardia Nacional y del Ejército que no todos se fueron a Tapalpa. Sí, esa parte porque además era muy previsible, ¿no? O sea, ya había pasado y de alguna manera pues era muy previsible que iba a haber alguna reacción.
Si con otros personajes la reacción es menor, pues obviamente con este iba a ser una reacción mayor. ¿Qué más? De alguna manera, Rodolfo, esto demuestra que nuestras falta coordinación, falta socialización, ¿qué faltan en este tipo de cosas? Lo principal es que el gobierno federal, estatal y municipal reconozcan cuando sucede algo, y acuérdate que en medicina se dice que un mal no puede ser combatido mientras la víctima no reconozca que lo está padeciendo. Primero. Segundo, que tenga la voluntad de curarse. Entonces, aquí tenemos pues la negación total de la autoridad. Y yo insisto en la cuestión del terrorismo, porque al margen de lo que digan tratados o convenios internacionales, la ley de México dice esto: el terrorismo se define como cualquier acto que, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, explosivos, que sí se utilizaron, armas de fuego o por incendio, inundación o cualquier otro medio violento, se realice contra de bienes o servicios públicos o privados, o en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, con el fin de producir alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular a que haga determinada cosa. Sí. Entonces, esto está claro, esto es terrorismo, no le podemos llamar de otra manera, ¿verdad? Lo vimos. La mexicana. Y tiene muchos años. Acordémonos de los 20 y tantos, 28 muertos que pusieron un 16 de septiembre en Lázaro Cárdenas, ahí, en los Arcos del Milenio, ¿verdad? Yo fui a Chapala entonces porque la mayoría venían de Chapala, los habían secuestrado en Chapala, y Chapala estaba sola, completamente sola, ¿no? Caminabas tú en las calles, gritabas y se te repetía el eco. Y en ese entonces yo le pregunté al procurador en turno, ¿cómo se llamaba? ¿Coronado? Tomás Coronado, que si los secuestros habían sido al azar o habían ido sobre determinadas personas, que nos pudiera decir. Estaban los cuerpos ahí apilados en la camioneta y todo. Sí, yo le pedía que me dijera si eran delincuentes, si eran personas que habían... No, él me contestó, no, es que sean delincuentes o no, nosotros tenemos que investigar igual. Pero en realidad lo que no querían decir era que habían sido al azar, que lo que se trataba era de calentar la zona, porque iban a empezar a extorsionar a la gente. Entonces ellos hacen eso, aterrorizan a la gente, y luego enseguida ya empiezan a llamar: oye, ¿sabes qué? Voy a pasar por la cuota, oye, me tienes que pagar tanto, ¿verdad? Y ahí empezaron a extorsionar a los comerciantes de centros, de restaurantes, de todo lo que pudieron, ¿no? Y todo eso no se ha acabado, todo eso continúa. Sí. La gente, los particulares, los empresarios, saben que les están cobrando el derecho de piso, ¿verdad? Y no se atreven a hacerlo. Todo el mundo está aterrorizado. Y mientras el gobierno federal y el gobierno estatal y el municipal no reconozcan que eso está pasando, pues no nos vamos a poder tratar, no nos vamos a poder aliviar. Esto, al contrario, va a ir creciendo, como el caso de lo que estamos hablando del Mencho. El Mencho creció bajo el amparo de las corporaciones policíacas. Empezó a comprar gente, empezó a amenazar a unos y a pagarles a otros, y se hizo fuerte. Eso fue el detalle. Sí, porque que esa parte tampoco nunca queda muy clara, ¿no? O sea, decir, bueno, a mí me llama la atención que pues está el Chapo en la cárcel, está el Mayo en la cárcel, pues ahora el Mencho ya abatido, 100 personajes que han sido extraditados, y hasta el momento no ha habido pues un nombre o nombres que diga uno, pues llama la atención, porque ¿cómo le hacen estos grupos en sus diferentes épocas para crecer pues solamente así, ¿no? ¿O tú cómo la ves? Bueno, estas organizaciones para crecer de esta manera necesitan varios factores, ¿no? Unos son de orden intrínseco,
que es las cualidades del líder o dirigente, y eso ocurre siempre en las grandes organizaciones. Digamos que el líder no tiene que ser el más inteligente en un sentido abstracto, sino que tiene que tener otro tipo de inteligencias, por ejemplo, la inteligencia emocional, y también el detectar quién sirve para qué cosa. O sea, eso es útil en una organización para que esa organización crezca. Y también hay elementos externos que favorecen el crecimiento de esa organización cuando se trata de una organización ilegal. Y ese ingrediente se denomina gobierno. Indudablemente que para que una organización de estas pueda florecer, necesita colaboración gubernamental. Y yo no estoy hablando del gobierno involucrando a un organismo en particular. Puede ser gobierno desde el policía municipal. Pero evidentemente que para que, aparte de estas funciones que yo le llamé intrínsecas del líder y la organización, una organización delictiva requiere factores de apoyo externo, como son esos. Sí. Sí, y no solamente eso, porque a final de cuentas, pues como los surtes de armamento, o sea, no van a comprar a una tienda, ¿verdad? Sino que cómo se surten de ese tipo de cosas, y todo el aparato, vamos a llamarlo administrativo, donde pues al mismo tiempo podían hacer temas de reclutamiento, desapariciones, extorsiones, cobros de piso, el tema de los call centers y otro tipo de asuntos. O sea, ¿cómo le hacen este tipo de organizaciones para abarcar tanto? Lo que sí sé es que urgen cambios. Pues ahora sí que como empezamos, terminamos. ¿Qué va a pasar? Por lo que decía Luis Carlos Sainz, de todo lo que hay alrededor. O sea, no estamos hablando de un grupo delictivo en una sola actividad. Ya vimos que es un grupo delictivo muy salvaje, por no ponerle otro título, y pues abarcan todo otro tipo de estructuras que no terminaron el 23 de febrero, ¿verdad? Designarse, si es que no se ha designado quién es el líder principal, ¿no? Y si no va a haber alguna insurrección de alguno de los que se han mencionado como presuntos candidatos a suceder a Nemesio Oseguera Cervantes. Y las negociaciones que se van a hacer con algún tipo de autoridad de los 3 niveles de gobierno, porque ya mencionaban, este tipo de grupos no puede crecer si no tiene ese apoyo, independientemente de pues, el liderazgo y todo lo que lleva implícito. Entonces, yo creo que vamos a esperar algún tiempecito para ver cómo va a reaccionar. No veo de momento que ningún otro grupo criminal venga a pelearles, al menos aquí en el estado de Jalisco, en Colima, que se vengan a meter, porque el cártel me parece que en la parte de la estructura está intacto. Sí, inclusive tú lo mencionaste, Arturo, y quisiera un poco también que lo ampliaras. Aunque suena a la mejor en otro nivel, pero este grupo particularmente era más horizontal que otros. Tenía subgrupos, células, franquicias, que a lo mejor formaban parte de otra, desde una pandilla o a nivel municipal, ciertos grupos que mandaban en ciertos lugares, como, no sé, licencias, cierto tipo de ferias, fiestas, etcétera, ¿no? Bueno, hay un principio en la administración pública que señala que en territorios grandes la forma más eficiente de gobernar es a través de la descentralización. Yo dudo que hayan tomado cursos de administración, pero evidentemente que la práctica pues está aplicada. Este modelo franquiciatario o subsidiario, como le querramos llamar, es un modelo de descentralización que permite crecimiento de una organización y sobre todo mayor penetración en amplias
en zonas mayores de un territorio. Esa es digamos, la explicación que yo encuentro a este tipo de organizaciones, porque cuando son modelos más familiares, su ámbito de influencia tiende a ser más reducido, hasta donde alcanzan las lealtades de orden familiar y las extensiones de esa naturaleza, que en esta organización no son tan marcadas. Bueno, a ver, Rodolfo, ¿qué más cambios necesitamos? Pues volvemos a lo mismo, recordemos la finca donde se exterminaba gente que el gobierno nunca ha reconocido que era un centro de exterminio. Yo digo que es el de Teuchitlán, ¿no? De la, que ya se cumplió un año de eso. Sí, exactamente. Bueno, un año de que se dio a conocer, pues. Y está claro que muchos de los muchachitos muertos cuando se enfrentan al ejército, a las autoridades, son los desaparecidos. Los traen en eso, ¿no? Trabajando, los utilizan como esclavos, los ponen a cargar y descargar trailers robados. En fin, los utilizan muchísimo. Y hace tiempo, cuando todavía trabajaba yo en Canal 44, me visitó una persona que me comentaba que su marido había desaparecido por el camino a Ocotlán. El último contacto que había tenido, o la última señal de él, porque traía ¿cómo se llama? GPS. El GPS, fue adelante de una gasolinera. Y ella fue a la gasolinera y le dijeron, sí, vino y cargó diésel aquí, y enseguida se fue. Y entonces ella empezó a buscar y a buscar y a buscar. Pidió que pues ya no funcionaba el GPS, pidió que se lo reconectaran. Y pues con mucho esfuerzo logró que se lo reconectaran. Y el tráiler se lo daba, la posición del tráiler se lo daba en el Grullo. Entonces ella fue con la policía judicial para esto habían localizado las autoridades federales en el Estado de México un campamento de narcotraficantes donde tenían varias personas que hacían eso, esclavas, cargando y descargando tráiler y trabajando para ellos. Entonces, en ese grupo de esclavos estaba el sobrino de su marido, que iba de acompañante ese día con él. Entonces, ella les dijo, le platicó con él, y él les dijo pues que los habían secuestrado en 3 camionetas, Suburban y todo eso, o 2 camionetas, y les dio varias señales de diferentes vehículos. Y entonces ella regresó con la policía judicial ahí al Grullo, y les dijo, oiga, en esta zona aparece el tráiler, aquí está señalándolo. Y a ver, señora, díganos qué vehículos eran. No, pues esto. No, voltean entre ellos y se ven y dicen, no, pues sí son. No, es que siguen trabajando por aquí, ¿cómo no? Ella le dijo, bueno, señores, pero mi marido, ¿qué? ¿No van a hacer nada? Señora, somos 4, ¿qué vamos a hacer allá? ¿A que nos maten? No tiene caso. Sí, que además es la misma respuesta cuando denuncias un desaparecido, la misma respuesta cuando hablas de los temas de reclutamiento, es la misma respuesta de siempre, ¿no? Acuérdense que el gobierno de Alfaro en noviembre negaba que hubiera reclutamiento en la central camionera, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Que ya cambiaron de sedes. Ahora yo tengo un video de un muchacho que dice, a él lo reclutaron en el de Vallarta, en la avenida Vallarta y Periférico. Esto quiere decir que ya no nada más es en la central camionera nueva, sí, sino en esta de Vallarta y en otras más. Sí. Que hay muchas terminales ya. Sí, porque inclusive cuando vimos las escenas, aunque nunca les vimos la cara, de estos 13, solamente 13 detenidos de los tantos y tantos bloqueos que hubo en Jalisco, más de 500, según la misma autoridad lo ha admitido, más de 500 bloqueos, aunque no les vimos la cara, nos dimos cuenta que muchos eran jóvenes, de esos 13 detenidos. ¿Cuántos de esos 13 fueron reclutados? Nunca supimos, nunca los vamos a saber, ¿no? Oye, además los reclutaban ese mismo día.
Sí, también. Paraban motociclistas y decían, te vienes con nosotros, te vamos a dar tanto, pero creo que 15,000 pesos les estaban ofreciendo. Pero vas a dedicarte a eso. Sí, y a otros chavos, a mí ya me contaron, en la zona entre Tajomulco y El Salto, que en varias cuadras empezaron a agarrar chavos, pues ahora sí que a fuerzas, ¿no? Y son chavos como los que sí vimos del Rancho La Vega, aquellos que estaban privados de la libertad, que primero tenían la calidad de detenidos y después dijeron, no, pues son víctimas. Y de los 38 que habían rescatado, los que detenido, soltaron. sí, que eran 38, soltaron a 36. Y que dices, bueno, y entonces ¿quién los cuidaba? También es la duda, ¿no? Entre ellos les siembran el miedo para que unos a otros se cuiden y no se escapen. Sí, sí. ¿Qué más cambios necesitamos? Bueno, históricamente sabemos que la información es poder. Desde que uno lea a Sun Tzu en El arte de la guerra hasta pasar por la biografía de Puché, el genio tenebroso que fue ministro de policía con la Revolución y con Luis XV, la historia enseña que quien posee la información tiene poder. ¿Esto qué significa? Que el gobierno tiene que fortalecer sus órganos de inteligencia. Pero ese término tiene un sentido mucho más amplio del que uno pudiera imaginarse, porque también incluye redes de infiltración y cierto tipo de información que solamente esas personas saben cómo recolectar. Entonces creo yo que eso es algo de lo que hemos carecido, o al menos en mi perspectiva. Yo sé que en el Estado mexicano tiene órganos de inteligencia, pero hasta donde yo he visto, pues se dedican a otra cosa, ¿no? O sea, Claro. creo que por ahí hay que insistir. Sí, ¿no? hay muchas cosas porque ahora sí que si se quieren cambiar, se tienen que cambiar desde, no sé si desde la prevención, pero sí desde la operación, ¿no? La operación y también desde la parte política, porque ahora no sabemos por quién estamos votando, ¿no? Aunque se oyen rumores y ya dicen cuando el río suena es porque agua lleva y de todos votamos por esas personas, como pasó en Tequila, ¿no? Sí. Entonces, eso... Y hay otros personajes que tienen por lo menos antecedentes penales, ¿no? Sí, Por lo menos, sí, ¿no? también que salen hasta el tiempo. Y que bueno, pues ahí la cuestión de la reinserción, todo eso. Pero sí, en todos los municipios está ese fenómeno que le llaman la plaza. No sabemos quiénes son, pero por ejemplo, en Tequila detienen a miembros de las autoridades que supuestamente habían sido infiltrados por los de la delincuencia organizada. ¿A quién detuvieron de la delincuencia organizada? Bueno, A nadie. Detuvieron al alcalde, al director de policía, creo que al de... y a otros que están prófugos todavía. Sí, pero puras autoridades. Los de la plaza, ¿qué te quiere decir esto? Pues ahí están, ahí siguen operando en Sí, sí. Tequila. Y ¿no? muchos de la estructura Nada. municipal pues sigue siendo la misma, ¿no? Quizás cambien algunos nombres, pero la estructura, que era un poco lo que decías tú al principio, ¿no? O sea, pequeños y medianos municipios donde ellos tienen pues su poder. Pequeños y medianos y grandes delincuentes también, ¿no? En Tapalpa pasó al revés. Ahí abaten supuestamente al líder del grupo criminal, pero y las autoridades que cobijaron todo eso durante tanto tiempo que ahora dicen, pues es algo aislado cuando el señor supuestamente asistía frecuentemente a ese fraccionamiento, como tienen propiedad ahí políticos, ¿no? Diputados y... Sí, pero pues cuando entras a ese lugar y te das cuenta que había 1,000,000 de cosas, pues ese 1,000,000 de cosas no las compró un día antes, ¿verdad? Bueno, como pueden ver, lo que sí necesitamos son cambios. Es una etapa diferente, es una etapa complicada. Sí hay que invitar a la reactivación económica, pero no solamente es ir a las plazas, ir a los estadios, ir a los eventos deportivos, sino que haya una corresponsabilidad entre las autoridades para que nosotros, los ciudadanos, podamos reactivarnos socialmente, económicamente, mentalmente y que dentro de lo que cabe regresemos a nuestra normalidad, como la quieran llamar. Bueno, a nuestros invitados muchas gracias, al equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.